Hola, ¿qué tal? Ya estamos juntos otra vez. Significa que es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Mateo y todavía estamos en el capítulo 1. No estoy seguro si va a terminar en una sola sesión o nos va a tomar 2 sesiones. No quiero ir tampoco a la carrera, quiero explicar para que podamos entender. Ya leí en el video anterior, ya leímos el capítulo 1, no lo voy a volver a leer otra vez, pero estamos leyendo el capítulo 1 del 1 al 25. Y como ustedes saben, son estudios bíblicos, verso por verso. Estamos tratando de conocer más sobre qué es lo que Mateo nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el primer capítulo, Mateo tiene la intención, o el Evangelio tiene la intención, desde un principio revelarnos quién es Jesús. Y hay una frase que él utiliza y es Dios con nosotros o Emmanuel. Es importante entender esto porque este es el propósito en sí realmente del Evangelio, que a quien fue dirigido originalmente, de ellos deberían de entender que Jesús era más que un profeta, al estilo de Elías o Isaías o Jeremías, más que un dador de la ley como Moisés. Y precisamente desde el primer capítulo Mateo está tratando de poner este fundamento, que Jesús Él es el principio de lo nuevo que Dios está empezando, pero también es la continuación o el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento enseñó y significó. Ahora, todo esto es bien importante para poder entender el capítulo número 1. Y por supuesto, el capítulo empieza con las genealogías. Y estas genealogías está dividida en 3 partes. Del versículo del 1 al 6, Mateo nos enseña, no lo voy a leer porque está muy largo, pero Mateo nos enseña que Jesús es descendiente y empieza con Abraham y en la primera parte termina con David. Del versículo del 1 al 6. Diríamos la segunda parte de las genealogías es desde Salomón, desde el reinado de Salomón, y lo menciona hasta que el pueblo es llevado en cautiverio, versículos del 7 hasta el versículo número 11. Y luego después, del versículo 12 al 17, las genealogías otra vez se divide en la última parte, diríamos. Y aquí se refiere, dice, después de la deportación a Babilonia, y lo empieza a mencionar todos de los que regresaron de Babilonia hasta directamente, dice la palabra del Señor, versículo 16, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo o el Mesías. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación y 14 desde la deportación hasta Cristo. Todo esto tiene un significado bien importante. Las genealogías en la Biblia son muy importantes, como ahorita vamos a entender todavía más. Pero una de las primeras cosas que el autor está tratando de establecer es el derecho que Jesús tenía de ser llamado el Cristo o el Mesías o el ungido de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esta genealogía? Precisamente eso. Desde el punto de vista humano, Jesús tenía el derecho y reunía los requisitos, por descendencia, por su genealogía. Él era digno de ser llamado Hijo de Dios, Hijo de David, o el heredero legítimo, o el Mesías prometido que había de sentarse en el trono de David su padre. Entonces, bien importante, estamos entendiendo el significado de las genealogías. También tiene un significado no solamente de cumplimiento, en Jesús hubo todas estas genealogías, y Jesús desde Abraham hasta los días de José su papá o su padre terrenal, hasta él se cumplió. Nos da Mateo la idea de Jesús es el cumplimiento de todo lo que los profetas, la ley, el Antiguo Testamento querían anunciar y querían predecir. Jesús en primer lugar es el cumplimiento, pero también la idea es Jesús es el comienzo de algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo, o Dios hizo algo nuevo en Jesucristo. Cuando él empieza, el autor Mateo, a hablar y dice, utiliza esta expresión, déjeme regresar aquí atrás, dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Cuando él habla de eso, él está usando una expresión similar a la que se usó en el libro de Génesis, de Dios está empezando algo nuevo. En Cristo está comenzando algo. El autor Mateo está tratando de establecer que en Cristo Dios
Por un lado es el cumplimiento, pero por otro lado también es el principio de algo nuevo, una nueva creación. Él está demostrando o está tratando de enseñar que en Jesucristo nosotros no solamente tenemos la conexión con los profetas, el Antiguo Testamento, la ley, y eso es importante para la gente que estaba leyendo este evangelio, los discípulos de Mateo, que eran judíos, que estaban dudando de su fe, y primero Mateo les dice, miren, no tengan temor de creer en Jesús, porque Él viene toda esta descendencia, eso tiene humanamente el derecho de ser llamado el Hijo de Dios, o el Hijo de David, o el Cristo, o el Mesías, todos esos títulos que nos hablan de Jesucristo. Pero también al mencionar Abraham, acuérdense de la promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde ahí Mateo escoge empezar, a diferencia de Lucas. Lucas se va hasta Adán, y hay otras razones por qué, y cuando hablemos sobre ese evangelio las entenderemos. Pero aquí Mateo nos está diciendo, en Cristo Dios, la bendición que Dios prometió a través de Abraham, que todas las naciones serían benditas a través de él, en Jesús se estaban cumpliendo. Es una manera de decirle a estos judíos que estaban dudando de su fe en Jesucristo, si ahora hay gentiles, si la iglesia ahora hay incluso más gentiles que judíos, ese incumplimiento es en línea con lo que la palabra del Señor dice. No tienen por qué dudar, no tienen por qué tener temor. Ahora toda persona era bienvenida al reino de Dios. Ya no solamente para los judíos, pero para toda persona que creyera en su Mesías o en Jesucristo. Hay un aspecto importante que yo deseo comunicar. Aparte de esto, primero, la primera cosa que el Evangelio nos enseña desde un principio es esta: que el reino de Dios está abierto para toda persona. Qué bueno que nosotros, aunque no somos judíos de nacimiento, todas las promesas desde los días de Abraham, todas esas cosas que Dios habló, en Jesús están reunidas, y al hacer a Jesucristo Señor de nuestras vidas, nosotros somos herederos, somos ricamente herederos de todas esas promesas. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, con todo derecho podemos reclamarlas como nuestras, porque en Cristo Jesús hemos sido incluidos en las promesas que Dios les hizo a su pueblo. Bien importante este punto. El segundo punto importante, y que yo quiero resaltar porque considero que es importante, hay algo muy, diríamos, importante en esta genealogía, pero también al mismo tiempo es sorprendente, y es la gran mención que las mujeres tienen en la genealogía. Normalmente las mujeres no tenían un lugar muy importante en las tradiciones judías o en los manuscritos antiguos. Las mujeres no eran consideradas al mismo nivel que el hombre. A veces había un cierto segmento de la población que las consideraba inferiores, objetos o propiedad del hombre, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera Mateo resalta el rol de la mujer en la genealogía de Jesucristo. Y yo creo que lo hizo intencionalmente, porque desde un principio de la iglesia las mujeres tomaron un lugar prominente, un lugar destacado. Si leemos los evangelios nos damos cuenta que fueron las primeras que predicaron, estaban con Cristo, etcétera, etcétera, y fueron siempre muchas veces un instrumento especial que Dios usó. Y esto a veces para algunos judíos era algo raro, porque la mujer no tenía un lugar importante realmente, era un lugar secundario. Ahora, Mateo menciona al menos 5 mujeres en su genealogía. La primera de ellas, vamos a ver quiénes son. La primera de ellas es Tamar. Tamar, quizá no nos recordamos mucho, pero fue la nuera de Judá. Y esta mujer, se casó con un hijo de Judá. El hijo muere, no tiene hijos, se casa con el segundo, se muere. Y luego cuando ya queda el último, Judá dice, no, yo no se lo voy a dar, ¿verdad? Pero ella, dice la palabra del Señor después, Judá reconoce, fue justa, porque aunque hizo algo indebido, por supuesto, se vistió de prostituta, se puso en el camino, engañó a su suegro, quedó embarazada de su suegro, y Judá se molesta, se enoja y se la vamos a matar. Él no sabía que era su nuera, hasta que después descubre que sí era su nuera, y él dice, bueno, ella es más justa que yo, realmente el que pecó fui yo. Pero fue una mujer de dudosa reputación, pero fue incluida en la genealogía de Jesucristo. La segunda es Rahab. De Rahab no sabemos mucho, excepto que era una prostituta también, y ella vivía en Jericó, y ella fue la que ayudó a los espías cuando José los envió y los escondió. Y dado a que ella creyó en el Dios del pueblo de Israel,
incluso abandonando su ciudad, sus tradiciones, su religión, sus dioses, todo, y creyó en el Dios del pueblo de Israel y fue salva. Puso un cordón, los muros de Jericó cayeron excepto su casa. Su casa quedó porque hubo una promesa. Y esta prostituta eventualmente se convirtió en parte del pueblo de Dios y en una de las abuelas también de Jesucristo. O sea, Jesús es descendiente de Rahab. Muy importante. La otra mujer es Ruth, también está incluida en la genealogía. Nuevamente, aunque Ruth mayormente todo el mundo la exalta por su fe, por todo lo que ella hizo, realmente si nos detenemos a pensar quién fue Ruth antes de que se convirtiera en una mujer piadosa, buena y todo, Ruth fue una gentil, era del pueblo de los moabitas. Y si ustedes han leído la Biblia, el pueblo de los moabitas, había una maldición sobre ellos, que ellos jamás podían ser parte del pueblo de Dios. Pero si conoce la historia, después de que su marido muere y luego su suegra Noemí va a regresar a Belén, ella la sigue y dice, mira, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, y ya conocemos esas famosas palabras. Y estando ahí, ella va y trabaja al campo de Boz y de alguna manera ella toma la iniciativa y seduce a Boz y termina casándose con Boz. Y esta Ruth se convierte, esta moabita que está bajo maldición, pero que fue redimida, se convierte en la abuela de David y del rey Salomón. Ahora, esta también fue una de las, diríamos, abuelas o descendientes de Jesucristo. Mateo también incluye a otra mujer que se llama Betsabé. Betsabé probablemente no era judía, era hitita o la otra palabra es filistea, gentil. Fue la mujer que David vio cuando se estaba bañando y la deseó y la trae y tiene relaciones con ella. Cuando se da cuenta que ella está embarazada, manda a matar al esposo. Y después de que manda a matar al esposo, si usted conoce la historia, la trae y se convierte en su esposa. Y ella es la madre de Salomón. Nuevamente otra mujer que no debería típicamente estar en la lista. Y por último tenemos a María, una joven de 12, 14, 15 años quizás, y que de acuerdo a las tradiciones de aquel tiempo estaba embarazada de una manera dudosa. Incluso José quería dejarla porque decía, no, yo no quiero tener relación con una mujer que ha sido infiel, etcétera, etcétera. Pero como ya sabemos, María se convirtió en la madre humana de Cristo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Y yo quise tomar tiempo para explicar todo esto porque Mateo hace algo que realmente es importante, pero es sorprendente porque normalmente las mujeres no jugaban un rol importante en las genealogías, normalmente eran ignoradas. En primer lugar, lo que Mateo nos está comunicando, o el Evangelio, la palabra de Dios nos está comunicando, era que para Mateo incluye a las mujeres no porque ellas se lo merecían o por sus propios méritos. Ninguna de ellas tenía el derecho de ser parte del linaje real del Mesías. Pero ese es el punto precisamente de Mateo. Mateo está tratando de decirnos a través de esto que realmente, toda persona, incluso estas mujeres, pueden ser incluidas en la familia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Que a Dios no le importa de dónde venimos, cómo empezamos. A Dios no le importa cuál es nuestro trasfondo, qué pecados cometieron nuestros padres, cuál es el color de nuestra piel, qué son las cosas que antes de conocer nosotros practicábamos y hacíamos. A Dios no le interesa ninguna de esas cosas. Si nosotros tenemos fe y creemos, podemos ser incluidos. Cuando yo leo esto, digo, Señor, quiere decir que yo personalmente no vengo de una familia perfecta, una familia llena de errores. Digo, Señor, gracias porque a pesar de eso, de que una familia llena de muchos conflictos y problemas, realmente Dios fue misericordioso y por su pura gracia me ha hecho parte de su iglesia, parte de su reino, como a cada uno de los que ustedes que me están viendo. Siempre el enemigo nos atormenta con eso. ¿Quién eres? Tú no importas. Acuérdate de dónde vienes. Y quizás eso era también mucho de lo que estos judíos estaban pensando, cristianos, que ahora eran seguidores del Mesías, ¿no? Pero Él les está diciendo, miren, la iglesia no solamente son judíos, la iglesia pueden estar incluidos gentiles, y no solamente gentiles buenos, pero Tamar, Ruth
Y todos estos gentiles de dudosa reputación son parte de la historia y del pueblo de Dios, y fueron incluidos en la genealogía de Cristo. Qué tremendo mensaje para cada uno de nosotros saber que en el reino de Dios no hay ninguna persona que está excluida. Todos estos ejemplos fueron incluidos por Mateo con la intención de demostrar que en el reino de los cielos toda persona puede entrar. Estas mujeres no solamente fueron perdonadas, redimidas, pero llegaron a ser parte del linaje del Mesías, del Cristo. Eso quiere decir que toda persona puede ser parte de Cristo, puede estar unido a Cristo, puede ser parte de su reino. Las puertas están abiertas si tan solo también nosotros creemos en Cristo como el Señor de nuestras vidas. También esto significa que Jesús se identifica con todos nosotros. En sus genes, vamos a ponerlo de esa forma, en su descendencia no había pureza, no había perfección, pura gente religiosa, justa, pero en sus genes, en sus historias, porque a veces escuchamos, ¿verdad? Es que yo vengo de una familia, es que hay maldiciones en mi hogar. Pero lo que Jesús está diciendo es esto: tú puedes empezar de nuevo. En mí, tú puedes recibir todas estas promesas, pero hay una manera nueva que Dios está tratando. Hay algo nuevo que estoy haciendo y tú puedes ser parte. Esto es algo tremendo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se identificó con todos nosotros. Jesús se identificó con estas mujeres como parte de su genealogía, su raíz, su historia. Ese es el Señor que está sentado en el trono, que es nuestro Dios, pero que humanamente se identificó con nosotros. El libro de Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, pero de uno que fue tentado en todo y se hizo semejante a nosotros, pero sin pecados. Él nunca pecó personalmente, pero en su historia todos estamos incluidos. Lo que Mateo está diciendo desde un principio es esto: que no importa la condición de la persona, no importa su sexo ni su trasfondo, solamente lo que importa es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Si tú crees, si tú le has hecho el Señor, tú eres ciudadano con todos los derechos del reino de los cielos, y con todos los privilegios, y con todas las bendiciones, y con todas las responsabilidades. Qué tremendo es lo que nosotros hemos recibido al ser parte del reino de Dios. Bueno, esa es mi oración y espero que en este día esta palabra te haya sido de gran bendición. Que el Señor te bendiga.